Hola, saludos, bienvenido nuevamente a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje que corresponde a lo que es la materia de administración de centros de cómputo, en el cual en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy interesante que de nombre lleva diseño de formatos, recomendaciones y normativas en los centros de cómputo, ¿de acuerdo? Bien, y lo que se trata es de que ustedes, luego de ver este video y ponerle atención al audio de explicaciones, puedan realizar la actividad. Bien, pero nosotros nos preguntamos en el área de administración de centros de cómputo cuál es el formato que se utiliza. ¿Qué es un formato? ¿Qué necesitamos saber de ello? Para esto se dice que el formato es el conjunto de las características técnicas y de presentación de un texto, objeto o documento en distintos ámbitos, tanto reales como virtuales. Un formato es aquel que le va a poder permitir a usted bien llenar un documento o disponer de un documento con un contenido que le permita a usted poder realizar su trabajo en diferentes campos. ¿De qué se trata esto? De que ustedes deben de conocer y saber cuáles son los tipos de formatos gráficos que existen. Aquí no estamos hablando de un diseño o de un diseño gráfico, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un formato que va a tener una estructura que va a permitir complementar registros. Aclaremos esto. Formato gráfico es un archivo gráfico que puede estar en diversos formatos, ¿de acuerdo? El formato que se necesite o se requiera en específico para un tipo de archivo. La mayoría de los formatos son monopágina, quiere decir una sola página, un solo contenido en una página, o un fichero, o multipágina. Algunas de estos hay algunos formatos que no solamente se aplica una página, sino de que son una o dos. Estos son muy usados en la gestión de documentación porque es necesario llevar un control o establecer formatos que ayuden a la administración de centros de cómputos, porque este va a permitir que usted tenga evidencia de las tareas que realiza en la administración de un cómputo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un formato y un registro? Vamos a ver. Un documento que no sea registro es un documento vivo, mientras que un registro es un documento muerto. ¿Qué significa esto? Un formato es aquel en el cual usted solamente tiene valores establecidos en él. No tiene en sí indicaciones o direcciones. Un documento que no sea registro es donde lleva actividades, como por ejemplo, usted tiene un formato en el cual ha mostrado las normas que se deben de llevar a cabo en un centro de cómputo. Ese es un documento, no es un registro, porque usted allí ese documento ya tiene un contenido. Registro es aquel en el cual usted tiene un formato que lo va a ir llenando de acuerdo a sus actividades cotidianas. Veamos más fácil este ejemplo. Este solamente es un formato, no es un documento. ¿Por qué solamente es un formato? Porque solamente contiene lineamientos o indicadores de qué es lo que se debe de llenar para que este formato luego se convierta a un documento. Espero se me entienda. Les explico. Este formato de ejemplo que les pongo acá es un manual de procedimiento para el mantenimiento y reparación del centro de cómputo. Acá tenemos el logo de la institución, acá la fecha de emisión y revisión cuando usted recibe un centro de cómputo, el día, el mes, el año, el número de revisión que le hace usted a este equipo, el número de inventario o el código de activo fijo. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo
la relación del tema de inventarios. Pues acá es necesario esto. También tenemos qué número de máquina, qué es lo que se le va a hacer, un mantenimiento, una reparación o un diagnóstico. ¿Cuál es el procedimiento? Aquí es donde se logra llenar las actividades que usted hace. Por ejemplo, se recibe computadora del departamento de contabilidad. Se le realizará un mantenimiento. Actividades a realizar. Entonces, acá usted lo que va a hacer es describir cuáles son las actividades que se le hacen. Si es mantenimiento de hardware, si es de software, si de fragmenta el disco, si libera espacio en disco, etcétera. Ahí si logran escuchar al cachorro, pues es inevitable. ¿De acuerdo? Entonces, este es un formato. No es un documento porque no tenemos especificado acá más textos. Lo que pasa es que este formato se convierte en documento cuando usted ya lo complementa de lo que hemos explicado. Ahora bien, este es un documento muerto que no lleva registro, pero sí lleva o tiene un contenido. Aquí estamos hablando de un manual de funciones en el administrador de un centro de cómputo. Acá estamos hablando de la descripción del puesto, los objetivos de este manual y las funciones que él realiza, las genéricas y las específicas. Si no más recuerdo, ustedes vieron algo de esto en la materia de organización y método. Entonces, este es un documento muerto. Aquí ustedes no registran nada, solamente es un formato, ¿de acuerdo? Que tiene un contenido de texto para instrucciones o indicaciones, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a confundir un formato para llevar a cabo una actividad con un documento que ya tiene un registro. ¿Estamos? Bien. Luego de haber visto lo que son los formatos, vamos a ver algo que son las recomendaciones en un centro de cómputo. ¿Por qué son necesarias las recomendaciones en un centro de cómputo? Porque en sentido general hacer una recomendación implica que una persona sugiere a otra una idea o petición. Esto con un solo fin, y es de ayudar unos a los otros. Porque si usted administra un centro de cómputo y no muestra las recomendaciones a tomar, a sugerir o a realizar, no va a tener un orden establecido en este departamento, ¿de acuerdo? Entonces, por ello, les pongo un ejemplo acá. Son 5, pero solamente les voy a mencionar 2. 1. Utiliza los equipos de centro de cómputo responsablemente, siempre que haya disponibilidad y esté en práctica libre. Usted aquí está diciéndole a su usuario qué es lo que debe y cuándo este centro de cómputo puede ser de uso para él. ¿Qué dice el apartado 2? El personal técnico te dará asistencia en lo relacionado al funcionamiento de los equipos. No está autorizado para elaborar tareas o actividades en ciertas asignaturas. Por ejemplo, si usted está administrando un centro de cómputo para un instituto, usted acá es el soporte técnico para estas personas, pero a la vez usted también está diciendo qué es lo que no debe de hacer y qué es lo que sí debe de hacer. Otra de las recomendaciones es: el personal técnico está autorizado para formatear los discos duros de las computadoras de los centros de cómputo, por lo que se recuerda siempre guardar sus archivos fuera de la computadora. ¿Por qué razón? Al usted a dar a conocer que usted tiene establecidas estas recomendaciones, el usuario no va a tener facultad para poder reclamarle a usted por pérdida de datos, información o de contenido que él haya creado en este cómputo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué sigue? No vamos a confundir recomendaciones con normativas, porque esto es totalmente diferente. La recomendación es lo que usted, por decirlo así, le dice: hey, Quique, te recomiendo que veas una película. Allá va a ser un criterio de Quique si ve o no la película, o si la logra ver, al final es de su agrado o no. ¿De acuerdo? Pero que es una normativa.
La normativa es lo que usted puede sancionar en un centro de cómputo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para evitar incidentes o daño en los equipos, evite el consumo de alimentos, bebidas o tabaco. ¿Qué significa eso? Que usted tiene la facultad de poder solicitar a un usuario que no ingrese a este centro de cómputo con lo que usted antes le ha mencionado. ¿Por qué razón? Porque está establecido en una norma y esa norma no la crea el administrador de cómputo porque él quiere, sino porque son políticas también dentro de la institución. Ojo, las normativas se crean a través de las políticas que genera una institución. Por ejemplo, tenemos la otra. Para mantener una mayor concentración en el desarrollo de la práctica, se debe guardar silencio y orden del centro de cómputo. Como ustedes saben, no es aceptable, ¿verdad?, el ruido en un centro de cómputo que no permita la concentración de los demás usuarios. Esta es una normativa. Las normativas están sujetas a las políticas que genera una institución, sea empresa privada o sea un centro de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, para que comprendan mejor esto, las normativas, ¿verdad?, son normas o reglas para poder ser aplicadas en instancias en una determinada actividad, asunto de una organización o sociedad con la misión de organizar el funcionamiento. Las normas en un centro de cómputo tienen su finalidad, de que usted las haga cumplir por el bien de que de garantizar el buen funcionamiento, estabilidad y cuidado de un centro de cómputo. Espero que estemos claros con esto. ¿Qué podemos entender más fácilmente con una norma? Es disponer, ¿verdad?, para poder facilitar y hacer sencilla la convivencia y armonía en las instalaciones de un centro de cómputo. Recordemos que no todos, ¿verdad?, tienen aquella característica de estar haciendo uso de una computadora. A algunos les gusta con su música, a otros les gusta con su brillo más alto, su brillo más bajo de monitor, etcétera. Entonces, establecidas las normas de convivencia, va a permitir de que el usuario no altere o el usuario no haga mal uso de un centro de cómputo. Bien. ¿Cuáles son las recomendaciones que se pueden brindar en los laboratorios? Digamos de que se tiene un laboratorio especializado. Y es que el personal técnico dará asistencia en lo relacionado al funcionamiento del equipo. No está autorizado para elaborar tareas o actividades de asignatura. El personal técnico está autorizado para solicitar el orden dentro y fuera de los laboratorios. Estas son otras recomendaciones a tomar en cuenta, ¿verdad?, para la buena convivencia en el centro de cómputo. Bien, vamos a ir finalizando poco a poco. Acá dejo para ustedes que van a desarrollar una actividad allí en lo que va a ser la plataforma de Classroom. Espero les quede claro. He tratado la manera de que este video sea corto a través de unas diapositivas, pero de igual manera espero sea de su aprendizaje y pueda ir fortaleciendo poco a poco el contenido de la materia. Bueno, quedamos pendientes allí con las actividades que se van a desarrollar en lo que es